Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les recuerdo que estamos haciendo estos videos dirigidos hacia el público en general, hacia los pacientes, y que son todos videos de menos de 15 minutos. El día de hoy vamos a ver un problema frecuente que tenemos en la consulta de cirugía, que es el pie diabético. La diabetes mellitus se ha convertido en una epidemia mundial. Es la segunda causa de muerte en México. 300 pacientes mueren al día por este problema. Esto significa que un paciente cada 5 minutos está falleciendo, según datos del INEGI. Lo que causa las muertes de estos pacientes son las complicaciones que tenemos de la diabetes. Las complicaciones de la diabetes son las siguientes. La retinopatía diabética, que es un problema del fondo del ojo, en donde está la retina y que produce ceguera en estos pacientes. La vasculopatía diabética, que afecta los vasos sanguíneos de estos pacientes, en los cuales se puede ocluir el vaso sanguíneo, y esto se puede ver no solamente en el corazón, que causa problemas cardiovasculares, sino también en otros vasos, como los vasos de los miembros inferiores, que frecuentemente vemos en estos pacientes, y que son parte de la causa del pie diabético. También en estos pacientes tenemos la neuropatía diabética, que es una alteración de los nervios, de la sensibilidad, que junto con la vasculopatía nos van a desarrollar el pie diabético. La nefropatía diabética, con los elevados niveles de azúcar de estos pacientes en sangre, cuando se mantienen así, es cuando nosotros empezamos a tener problemas del riñón, se lastima el riñón, se desarrolla la enfermedad renal, que finalmente lleva a los pacientes a una insuficiencia renal, y estos pacientes terminan en hemodiálisis, donde les lavan la sangre 3 veces a la semana, con el riñón artificial o la máquina de hemodiálisis, o con un trasplante. Entonces, estas serían las 4 complicaciones importantes. Y por último, pues la que nos trata el día de hoy, que es el pie diabético. El pie diabético es una combinación que nosotros vemos de la vasculopatía y de la neuropatía, de las que hemos hablado anteriormente. El pie diabético es una alteración de los tejidos al mantener elevados los niveles de azúcar en sangre. Esta elevación constante hace que los pacientes presenten todos los problemas relacionados con el pie diabético. No en todos los pacientes diabéticos se va a desarrollar el problema del pie diabético. El 15% aproximadamente de los diabéticos tienen el problema. Y esto es debido a la disminución en la sensibilidad, como lo comentábamos, que es lo que llamamos neuropatía, y a la disminución en la circulación que tienen estos pacientes en la sangre. Esa disminución de la circulación es lo que nosotros llamamos isquemia, falta de circulación, ya sea porque está cerrada la arteria o porque tiene ese problema de mala circulación. Estos dos problemas, la disminución de la sensibilidad y la disminución de la circulación de la sangre, o sea, la neuropatía y la isquemia, son las principales causas de que el paciente desarrolle las lesiones del pie diabético, que van desde pequeñas lesiones superficiales hasta infección y gangrena, que termina a veces, inclusive si el paciente no se resuelve su problema, le pueden causar la muerte. Y llevan a que se forme el problema de pie diabético. Estos dos factores son los que predisponen al paciente para que desarrolle esas ulceraciones de los pies. ¿Y cómo vamos a ver estos pacientes? ¿Cómo es que el paciente llega con nosotros? Bueno, el pie diabético, para poder entenderlo, primero lo clasificamos nosotros. Esta es la clasificación que nosotros llamamos la clasificación de Wagner. En esta clasificación tenemos el grado 0, es cuando el paciente tiene una lesión en el pie, pero es una lesión cerrada. No hay problema de úlceras ni nada, pero vemos que existe alguna lesión, algún problema en el pie. La grado 1 es la que tiene una úlcera superficial. La lesión grado 2 es cuando tenemos nosotros una úlcera que ya es profunda. La grado 3 es cuando tenemos una úlcera que, además de que es profunda, tiene infección en la piel, infección infiltrada en la piel, lo que llamamos nosotros celulitis, o también puede tener un absceso, una colección de pus. La grado 4, que es cuando el paciente tiene una gangrena, pero es una gangrena que está localizada, y aquí podemos empezar a ver muerte del tejido. La gangrena es esa muerte con infección, y lo podemos ver en un dedo, en 2 dedos o en todos los dedos, como en este caso. Y hay pérdida de tejido. Y por último tenemos la lesión grado 5. En esta lesión es cuando ya hay gangrena completa del pie. El pie se ve prácticamente todo negro. Y aquí es donde sí quisiera hacer mucho énfasis en que la gente, el público en general, los pacientes que tienen estos problemas, acudan con una persona que sepa manejar estos problemas. Porque es muy triste ver que los pacientes llegan con nosotros con un dedo negro, con el pie negro, y que han estado con algún médico, con algún charlatán
que les ha estado dando cremitas y le está dando curaciones en un dedo que sabemos que no se puede salvar y ese dedo tiene que ser amputado. Es por eso que de ahí la importancia de que nosotros revisemos a estos pacientes y que los pacientes no caigan en el juego de muchos charlatanes, de que les digan que con una cremita les va a arreglar ese pie. Cuando un dedo está negro ya no se puede arreglar, eso se tiene que operar, se tiene que amputar. Muy bien, continuando entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que si usted está en alguna de estas categorías, pues sepa más o menos cuál es su problema. Esto es una lesión que no tiene úlcera, es una uña que se enterró. Frecuentemente los pacientes vemos esto que es la uña enterrada o también llamada onicocriptosis. Esta uña enterrada puede causar infección del pie, pero no hay una úlcera. Ahora, no solamente una uña enterrada, puede haber otro tipo de lesiones como callitos que también puedan infectarse, lesiones entre los dedos, que no hacen una úlcera, pero que sí causan ya algún problema, y eso es lo que nosotros llamamos un problema grado 0. Tenemos esta otra imagen, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un paciente que tiene una lesión grado 1. Vemos una lesión, una úlcera. Este es un paciente que también tiene una lesión grado 1. Aquí vemos una lesión, está profundo, ya tiene un poco de infección. Cuando hay celulitis, como en este caso, que es obvio, aquí salió pus, aquí está inflamada la piel, está roja, toda infiltrada esta, inequívocamente es una lesión grado 3. También podemos tener, como les comentaba, el dedo negro. Ya un dedo de estos, no se dejen engañar por ningún charlatán. Un dedo de estos no tiene arreglo. Esto, si usted ya está en este grado tan avanzado, esto ya tiene que ser amputación, probablemente de la mitad del pie, pero se puede salvar también parte del pie, que es muy importante para la función. Entonces hay que saber en qué grado está para poder darle un tratamiento. Finalmente tenemos una lesión de este tipo en la que todo el pie ya está prácticamente infectado, está todo negro, con pus, mal olor. El paciente cuando llega en este estado pues prácticamente es un miembro muerto. Y nos han llegado pacientes en estas condiciones y que hay médicos que les están dando cremitas que les van a ayudar. Entonces no se deje engañar. Con respecto a la diabetes, pues vemos que es una de las principales causas de amputación. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que le vamos a hacer? ¿Y qué es lo que espera usted cuando venga a la consulta con nosotros? El tratamiento que le damos a los pacientes si no tienen infección, que es lo ideal. El tratamiento preventivo es donde nosotros vamos a revisar al paciente, vamos a evitar que avance si tiene una pequeña lesión. Y si ya tiene una lesión más avanzada, vamos a evitar que siga evolucionando y vamos a tratar de que esa lesión involucione y regresarlo y curarlo. El tratamiento preventivo es evitar entonces que se desarrollen las lesiones. Esto es lo mejor, un tratamiento profiláctico. El tratamiento curativo pues depende. Si es una lesión grado 0, grado 1, le hacemos curaciones. Una lesión grado 2, le hacemos curaciones y probablemente pudiera requerir algunos antibióticos. El paciente que tiene grado 3, ahí sí, con necrosis tenemos que desbridar, cortar el tejido que está muerto. Tenemos que hacer curaciones y muy probablemente también tenemos que dar antibióticos. Y en una lesión grado 4, grado 5, pues ahí sí tenemos que hacer una amputación, pero pues hay que tratar de amputar lo necesario para poder curar al paciente, pero lo menos posible para poder mantener cierta función dentro de las posibilidades de cómo nos llegue el caso. Para hacer el diagnóstico, lo primero que tiene que hacer es, pues tiene que venir con nosotros para hacer un interrogatorio. Hacemos lo que llamamos historia clínica. Hacemos una serie de preguntas al paciente, dentro de las que incluimos la evolución, qué enfermedades concomitantes tiene, si fuma, si tiene factores de riesgo, si tiene factores genéticos, que le llamamos antecedentes hereditarios, qué medicamentos toma, y todo esto nosotros lo evaluamos para posteriormente hacer una exploración física. La exploración física pues incluye revisar al paciente, revisar su retina, revisar su fondo de ojo, revisar cómo se encuentra, revisar su sistema cardiovascular, medir la presión, auscultarlo. Pero lo más importante en el caso del pie diabético es la exploración física que hacemos del pie. La exploración física del pie tiene varias funciones. La principal es encontrar cualquiera de las dos cosas que dijimos que tenían los pacientes. O neuropatía, falla de la sensibilidad, o mala circulación. Para ver la falta de sensibilidad, lo que hacemos es una serie de pruebas diagnósticas en las que nosotros vemos los reflejos del paciente, el reflejo rotuliano, el reflejo de Aquiles, y luego vemos la sensibilidad que tiene en sus pies. Para esto utilizamos un instrumento que tiene una pequeña fibra
y nosotros con esa fibra tocamos en varias partes del pie del paciente. Aquí tengo una fibra, y esta fibra, si se puede ver, esta fibra nos permite a nosotros, en los puntos que estoy señalando en la imagen, poder tocar, y vemos cómo la fibra esa, al tocar la fibra, se dobla. Entonces, tocamos, y si el paciente no siente el toque, es que tiene en esa área un punto de insensibilidad, otro punto de insensibilidad, otro punto de insensibilidad. Esto es blando, no es duro, no pasa nada, se dobla. ¿Okay? Pero los pacientes, cuando tienen alteraciones de la sensibilidad, al tocarlos no sienten, y con eso nosotros podemos ya presumir el diagnóstico de que el paciente tiene una neuropatía diabética. Lo siguiente también dentro de la exploración física del pie es estudiar la circulación, porque son las dos cosas, sensibilidad y circulación. Y la circulación la estudiamos viendo primero los pulsos que tiene el paciente. Vemos que tenga pulsos detrás de la rodilla, que le llamamos los pulsos popliteos. Vemos los pulsos de las arterias de los pies, las arterias que están en el maleolo, la arteria que está en el empeine, que es la arteria pedia, y entonces en base a esto decimos nosotros si encontramos o no pulsos. Después lo que podemos hacer es medirle la presión al paciente. Aquí es muy importante medir la presión no solo del brazo, sino también la presión del pie. Hacemos nosotros un índice de la presión, índice brazo-tobillo, y entonces vemos si es la misma presión la que tiene el paciente en los pies que la que tiene en el brazo. Y con esto nosotros podemos darnos cuenta de que tiene mala circulación. Podemos hacer otras pruebas de un ultrasonido Doppler para ver cómo está la circulación de su pie y poder, en consecuencia, tomar las medidas necesarias. El hecho de que un paciente sea diabético no implica que va a aparecer a fuerza una ulceración, solamente en el 15% de los pacientes. Ni tampoco quiere decir que se vaya a amputar su pie, pero es muy importante que realice las acciones preventivas necesarias para poder anticiparnos a la aparición de una úlcera. Es por eso que nosotros el tratamiento más importante que le podemos dar al paciente es el tratamiento preventivo. Y estas serían algunas de las indicaciones o consejos que le daría yo al paciente para que no vaya a presentar úlceras y se cuide su pie si un paciente es diabético. Vamos viendo. Lo primero es tener mucho cuidado con sus pies, cortarse las uñas de una manera correcta, en la cual, como podemos ver en la imagen, el corte adecuado es casi plano. No debe de cortarse de más, ni tampoco se debe de cortar haciendo círculo aquí. Esta curva no debe de existir. Las uñas se deben de cortar en línea recta aquí enfrente, y esas esquinas no deben de ser redondeadas. No se debe de hacer esto. La forma correcta es que sea el dedo del pie que esté aplanado, que salgan las orillas, que salgan esas esquinas. De otra manera, se puede encajar en la uña enterrada o la onicocriptosis, y eso puede ser el inicio de un evento catastrófico que puede llevar al paciente inclusive a la muerte o a una amputación. Lo que sigue también es que los pacientes deben de lavarse los pies todos los días, deben de tener mucho aseo. Hay que lavar los pies todos los días, mantenerlos muy limpios. Recordar que estos pacientes no tienen sensibilidad. Tocar con las manos primero que el agua esté tibia. Hay que secar bien y después hidratarlos con alguna crema. Los mejores zapatos de piel, que sean ligeros, que sean anchos del antepié para que el paciente no tenga presiones y que el interior sea sin costuras. En el caso de los calcetines, lo ideal es que sean sintéticos, sin grandes costuras y que no aprieten. En el caso de las amputaciones, a veces solamente es necesario amputar un dedo, inclusive sola parte de un dedo para salvar todo el pie. Y es preferible hacer una pequeña amputación temprana. También a veces es necesario amputar la mitad del pie, pero conservamos el talón, que es muy útil para los pacientes, y poder caminar. Y pues hay otras cirugías en las que tenemos que hacer diversos tipos de amputaciones que están fuera del alcance de esta plática. Entonces, no deje pasar tiempo. Si tiene usted pie diabético o sospecha que tiene problema de pie diabético, acude a una consulta. Se puede evitar muchos problemas a largo plazo. Puede ahorrar mucho sufrimiento, inclusive puede ser mucho más económico actuar en forma temprana, pero lo más importante, si usted detiene las cosas a tiempo, puede incluso salvar su vida. Dele like, suscríbase al canal y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.